tardes. Vamos a esperar un ratico que se nos conecte nuestro super invitado del día de hoy. Voy a configurar por acá. Listo. Hola, Hendris. ¿De pronto te aparece algún botoncito para unirte al live? Es que no me deja invitarte. Dice que no me deja agregarte. ¿Estás desde el celular? Si no, si no estás desde el celular, si quieres conéctate desde el celular para que pueda agregarte a la llamada. Y listo, ahora sí. Invitación. Vamos a ver. Hola, hola, Indri. Hola, es que estoy desde el PC, ¿no se puede conectar al live? No se puede. Bueno, bienvenido y bienvenidos a todos. Muchas gracias a todos nuestros espectadores el día de hoy. Hendrik, muchas gracias por aceptar esta invitación, que lo que busca es simplemente compartir un rato de nuestros conocimientos, hacer algunas preguntitas y compartir, pues, por supuesto, con todas las personas que están interesadas de aprender un poco más, de conocer más de todo lo que tú has aprendido y sabes. Entonces, bueno, Bueno, para quienes no muchas te gracias. conocen, Hendris es un docente por naturaleza, por vocación, por todo, ¿no? Muchos años de experiencia. Trabajamos juntos en el SENA cuando yo estaba dirigiendo la creación de contenidos de la especialización tecnológica en videojuegos. Y bueno, pues tuve ahí como el honor de contactar a Hendrix para que hiciera parte del equipo de expertos y fue una experiencia maravillosa pues porque logramos contactar a dueños de compañías de videojuegos que trabajaran con nosotros y hicieran esa creación de contenidos. Ya hace rato, ¿cierto? Entonces sí, fue un gran trabajo y bueno, Hendrix es toda la experiencia del mundo. Quisiera que de pronto tú les cuentes a todos un poco de tu experiencia mientras estuviste en Europa y esos buenos aprendizajes que te quedaron de todo eso. Bueno, primero que todo agradecerte, Cata, por la invitación y por los gratos recuerdos. Te sigo debiendo una hamburguesa. Eh, y bueno, sí, Ahora pues toca virtual. ahora toca virtual. Sí, Sí. de formación, bueno, yo soy ingeniero de sistemas. Yo fui educado en la Universidad del Cauca, en Popayán, en Colombia, si tenemos audiencia internacional. Eh, y sí, realicé el doctorado en España. Estoy trabajando con desarrollo de videojuegos y ahí me interesé por el desarrollo de videojuegos para el aprendizaje. Siempre me he ido por esa línea, fui docente en el SENA, creador de contenidos, diseñador de programas curriculares y, y, pues estando en el doctorado trabajé lo que fue la aplicación de la tecnología a la educación. Una vez retorno a Colombia en 2017, me dispongo como docente en la Universidad del Cauca. En este momento soy asesor pedagógico de varias universidades e investigador también en otra universidad. Y bueno, me di cuenta de que la educación, en ese proceso de vivir todo esto, de aplicar las tecnologías, los videojuegos, los juegos de mesa, como aquí en mi ludoteca, pues me di cuenta de que la educación es como mi pasión, como mi vocación, como tú dices, yo soy un profesor, a mí me surge natural y en este momento
Estoy pues iniciando procesos de formación de formadores, tanto en las universidades que trabajo como a nivel independiente. Y ahora pues el día de hoy con todo esto de las redes sociales y esto me uní a ti y a todos los influencers y creé mi canal El Maestro Creativo. Todos los que están viendo pueden buscar El Maestro Creativo en Instagram y seguirme, donde estaré poniendo pues algunos contenidos, algunas ideas, herramientas, estrategias técnicas para mejorar los procesos educativos. Eso. Ay, le iba a escribirlo, pero se me fue. Bueno, ahorita se los pongo bien. Tu cuenta para que te sigan. Maravilloso, Henry. Sí, pues, digamos que con todo esto que ha pasado, ha habido un gran impacto en todo el tema educativo, ¿no? Y ayer cuando hablábamos un poco del tema de este live, yo te decía, hablemos del aprendizaje online, y tú me decías, no, pues es que ha cambiado todo el aprendizaje y es verdad. Entonces, con toda esta experiencia y ese conocimiento que tú tienes, tanto en lo presencial como en lo virtual, ¿cuáles serían esas 5 recomendaciones que tú le darías a los docentes hoy en día a nivel general? 5 recomendaciones. Vamos Sí, a ver, primero para comentarles a todos la reflexión que hacíamos ayer con Cata. En realidad el aprendizaje debía estar cambiando desde hace mucho tiempo. Años, décadas, probablemente hasta un siglo. Porque la educación debería adaptarse a los cambios de la sociedad, a las necesidades de la sociedad, a los cambios tecnológicos, sociales, políticos, que hacen que en realidad el hecho de educar se transforme. Pero no ha pasado. Si ustedes se fueran en este momento a un aula del siglo XIX, sería muy parecida a un aula del siglo XXI, un siglo después. En ese sentido, yo creo que las reflexiones han sido muchas. La crisis del coronavirus, en particular en las universidades que estoy trabajando y las instituciones que he asesorado, pues me he dado cuenta de que los ha tomado, como se dice vulgarmente, con los calzones abajo, porque en realidad no estaban preparados para utilizar las tecnologías como ayuda al soporte educativo. Con alegría he visto que muchos profesores están dispuestos a enfrentarse al reto, aunque a muchos les cuesta trabajo. Y también con algo de tristeza he visto que algunos profesores se sienten resistentes al cambio. Sin embargo, de lo poco que hay que agradecerle a la crisis del coronavirus actual es que en todo caso a la mayoría de personas nos ha hecho recapacitar y nos ha hecho pensar, bueno, los procesos educativos se benefician mucho de las tecnologías. Ahora estamos obligados, pero yo creo que en un futuro la educación presencial, cuando retornemos a la normalidad, se beneficiará mucho de estos aprendizajes. Entonces, cinco consejos para los profesores. Uno, conozcan a su estudiante, definitivamente. Y esto no es solo para la educación virtual, online, herramientas digitales, no, eso es en todo sentido. Sin embargo, en el mundo digital, porque yo no suelo utilizar mucho la palabra virtual, porque en realidad lo virtual es aquello que no es real, pero esto, como nos hemos dado cuenta, es tan real como cualquier cosa, solamente que funciona de manera digital. Conozcan a su estudiante, si es posible, consulten su perfil en su sistema de gestión de estudiantes. Si es posible, conózcanlos personalmente. No digo que sean amigos de todos, pero por lo menos sepan sus miedos, sus talentos, sus capacidades, sus sueños, por qué están ahí. Porque el trabajo del profesor es transformar los sueños de los estudiantes y sus proyectos de vida en realidades. ¿sabes? Segundo, sí. ¿Sabes? En esa recomendación, a mí me parece súper, súper importante ese aspecto. Porque mira que algo que ha pasado es que lo que han hecho los docentes es, como tú bien lo dices, coger herramientas, aplicarlas, pero se están olvidando de quién está al otro lado. Y es que lo que pasa cuando tenemos contacto presencial es que nos vemos obligados a interactuar y a sentir un poco a las personas, porque uno sabe si está de mal genio, si me miró mal, si me habló bonito, ¿no? Y es algo que, digamos, en este tema en el que no estamos en el mismo ambiente, que estamos en un ambiente virtual o digital o bueno, lo que sea, eh, no estamos percibiendo eso, y entonces lo que yo he visto es que los docentes se olvidan un poco y entonces lo que hacen es simplemente, ok, tengo que utilizar una tecnología, la utilizo, tengo que enviarte una tarea, te la envío, pero realmente está faltando ese cómo estás, cómo te sientes, y sobre todo eso que tú dices, un docente es alguien quien de verdad transforma a una persona, quien ayuda a apalancar sueños, quien ayuda
a que el aprendizaje no sea simplemente memorizar algo, sino que realmente la persona se motive y diga, yo quiero cambiar mi vida o yo encontré mi pasión o yo sé que esto me puede servir en algo, así sea para cualquier actividad que hacemos en la vida. Y eso está muy, muy lejos de lo que está pasando hoy en día y creo que es algo muy importante que se ha perdido. Y entonces por eso hoy en día uno ve que todo el mundo está satanizando literal pues la virtualidad y esto que está pasando, porque claro, es terrible uno tener que cambiar sí o sí por obligación y fuera del hecho enfrentarse a eso, que de malas usted mira ya cómo hace tareas, usted mira ya qué pasa en su casa y que entonces los papás le ayudan a los niños o las personas que no tienen equipo se vayan a vivir a otras partes, entonces hay una deshumanización de lo que está pasando frente a cómo enfrentar y abordar esa educación. Listo. Totalmente, pero mira que yo con alegría vi que en la formación de mis maestros, yo acabé de salir de una formación de 654 maestros y muchos de ellos ya de edad se dieron cuenta de que desmitificaron todo lo que es la educación en línea y la educación desde casa, porque les mostré herramientas que existen para reconocer al estudiante, actuar con el estudiante, preguntar al estudiante y que el estudiante de cierta parte activa de esto. Entonces, como te decía, tú me diste 5 consejos, voy con el segundo, ¿vale? Apasionense por su disciplina o por su materia. Yo siempre he visto que la educación debe ser como un mago enseñando la magia a sus aprendices de magia. Cuando un aprendiz de magia ve que el mago está en capacidad de crear fuego de la nada, se apasiona por eso. Uno de nuestros trabajos como profesores es inspirar a nuestros estudiantes. No solo a que aprendan la disciplina, sino a que tengan pasión por ella. Y qué mejor manera que nosotros demostrar esa pasión. Entonces, por ejemplo, cuando el profesor de biología muestra pasión por la vida en sí misma, por el misterio de la vida, por la interacción de las fuerzas físicas, de los materiales, de las construcciones, de las estructuras. Cuando el profesor de programación les demuestra a los estudiantes que con un conjunto de palabras los estudiantes están en capacidad de manipular la electricidad para sus objetivos, los estudiantes sienten eso y los estudiantes dicen, esta es la magia a la que me quiero dedicar. Algunos dirán, bueno, esto no es la que me quiero dedicar, pero por lo menos el profesor muestra esa pasión. Como tercer consejo diría, hagan que su proceso educativo esté centrado en el estudiante. Y entonces diríamos, pero ¿cómo hago que mi proceso educativo esté centrado en el estudiante si yo lo único que tengo es una cámara en este momento o lo único que tengo es un tablero de acrílico? No, herramientas hay muchísimas, herramientas. Cada día descubro una nueva herramienta colaborativa, asincrónica, sincrónica, digital, que permite a los estudiantes interactuar con los profesores y con sus otros compañeros de una manera activa, totalmente en línea. Formación que pasé con mis 600 profesores, hacíamos el ejercicio con ellos. Identifica algo que hicieras en tu curso físico presencial que ya no puedas hacer ahora. Y algunos de ellos decían, en realidad, nada. Y otros decían, bueno, en realidad muy poco. Y otros decían, sí, en realidad hay muchas cosas muy importantes. Sin embargo, me di cuenta de que los profesores podían identificar que muchas de las cosas que se hacían en el espacio físico presencial se pueden hacer en el espacio digital e incluso mejor. Estamos hablando de pizarras digitales, pizarras compartidas, documentos compartidos, creación de videos, visión de videos al mismo tiempo, tableros para lluvia de ideas, ruletas, plataformas de ludificación, espacios de codificación interactiva, microscopios que pueden tener los estudiantes en sus casas, o el mismo contexto que están viviendo los estudiantes es una herramienta educativa. ¿Hace falta un poco de formación a los profesores? Bueno, diría que mucha formación a los profesores en las herramientas, pero las estrategias y las herramientas se pueden aprender con el tiempo. Lo que falta es voluntad de que el profesor deje de creer que él es el único dueño del conocimiento y que es el único que se tiene que poner a hablar 2 horas en una reunión. Eso falta es voluntad. Falta también un poco de inversión de parte de las instituciones para formar a los profesores. Pero si hay la voluntad, las herramientas están y muchas son gratuitas. Pero, ¿sabes? Algo que también he visto y es que también, o sea, aquí todo es integral, ¿no? Digamos que no es solamente la labor de un docente como tal aislado, sino también esa dirección que está teniendo y ese apoyo que está teniendo, como bien lo dices, desde su institución. Y hablo un poco más a veces de los lineamientos. Digamos que en este desconocimiento
de, de implementar todas esas tecnologías. Bueno, usted tiene que llevar una lista de asistencia, usted tiene que hacer y tiene y tiene y tiene. Y nosotros que hemos sido docentes sabemos que cuando a uno le imponen un montón de cosas operativas, también es muy difícil que uno logre, digamos que no perder de vista lo realmente importante, que es lo que tú estás diciendo. Lo realmente importante es ese estudiante, es esa persona que está asimilando esa formación. Pero bueno, cuando me dicen, tengo que llenar esta lista de chequeo, pues bueno, un docente lo tiene que hacer, pero pues no debería. Entonces mira que algo de lo que yo también quería hablarte cuando hablamos del tema del live era un poco esas herramientas digitales, pero que sí, evidentemente se pueden aprender con el tiempo, pero creo que sería muy valioso que hicieran un plan en donde más allá de qué herramienta, porque como bien lo dices, existen en Emil, o sea, te sientas y buscas herramienta colaborativa y te aparecen mil. Tú te sientas y buscas herramientas de videoconferencia, te aparecen otras mil. Tú te sientas y buscas pizarras y encuentras otras, o juegos, y tantas que incluso son gratuitas y que te sirven para crear contenido y de todo. Pero realmente es no solamente utilizar esas herramientas, sino incluir la didáctica. Y algo que a mí también me ha sorprendido mucho es, desde hace mucho tiempo, digamos que se viene diciendo que el docente no es la única fuente de aprendizaje, pero sorprendentemente lo siguen haciendo. Ellos siguen siendo los únicos dueños y eso va enlazado también lo que dijiste con el otro punto que mencionaste y es conocer al estudiante. Es que es muy difícil que yo me esté dirigiendo a una población adulta y le esté enseñando de pronto algún tipo de herramienta tecnológica que no va con su estilo de aprendizaje, que no conecta con él, a que yo maneje otro tipo de herramienta con una población, un niño, un joven. Entonces, o sea, es digamos que no solamente conocer herramientas como tal, porque sí, sino a quién se la estás dando, cuál es ese Claro. objetivo de aprendizaje que estás buscando, y en ese tema del aprendizaje es cuáles son esos conocimientos que tenemos que sí o sí necesitamos tener esa conexión en tiempo real, o cuáles sí lo pueden hacer en su espacio, cuáles requieren tiempos de creatividad. Todas esas cosas que son, mira, ajenas de cierto modo o más bien no son estrictamente exclusivas de si el docente sabe o no manejar una herramienta tecnológica. Sí, mira, yo creo que eso era una cosa que les recalcaba a mis maestros y es que estamos viendo herramientas para la educación desde casa, digital, online, que el encuentro por Meet y no sé qué, que son cosas muy nuevas para profesores, sobre todo aquellos profesores que ya llevan mucha experiencia y ya tienen una cierta edad. Sin embargo, yo les decía, no se me olviden de su fundamentación pedagógica. Es decir, tenemos que hacer una contextualización al estudiante, tenemos que hacer un repaso al estudiante, tenemos que saber evaluar, tenemos que saber cómo se evalúa. Lo que tú dices es clave, o sea, el profesor no es la única fuente del aprendizaje, pero eso es lo que hemos creído. Los profesores hemos creído que que nuestro estudiante no aprende si yo no le explico algo. Eso es probablemente un principio no dicho que muchos profesores tienen en su haber, en su cabeza. Mi estudiante no aprende si yo no le explico algo. Y para que mi estudiante aprenda, yo tengo que explicarle algo. No es así. Existen cuatro fuentes del aprendizaje. Uno, el profesor. Claro, el profesor es una muy buena fuente del aprendizaje, pero no es la única. Está los recursos educativos. Y hoy en día, literalmente, el conocimiento está en el aire. Es que nos falta un dispositivo para tomarlo. Tenemos Sí. libros, videos, lecturas, blogs, notas, YouTube, bibliotecas, recorridos virtuales, Google da Simuladores, muchas herramientas, simuladores, realidad aumentada, realidad todo. virtual, herramientas digitales hechas para el aprendizaje, herramientas no hechas para el aprendizaje, pero que se pueden adaptar y también nosotros podemos crear con nuestra propia creatividad, tanto digital como físico, muchas herramientas. Los recursos educativos son una fuente del aprendizaje, pero el recurso educativo que ha conocido el profesor tradicional es tablero, tiza, o bueno, tablero, marcador, lápiz, papel y ya. Y en realidad, y un pupitre. Y en realidad no se dan cuenta de la riqueza de recursos educativos que tenemos hoy en día. Es más, muchos profesores siguen prohibiendo el uso del celular en la clase. Confiscado el celular. Claro, cuando yo no aprovecho el dispositivo tan
potente que tengo en el bolsillo del estudiante, y si mi clase no es interesante, el estudiante se me aburre, y claro que lo mal usa, y lo puede mal usar, es que todos lo mal usamos. Entonces yo invito a mis profesores a decirles, no, aprovechelo, que el estudiante acceda a Wikipedia, que el estudiante mande un mensaje, que el estudiante dibuje algo, que el estudiante componga algo, que el estudiante haga preguntas, que el estudiante descargue el material del sistema de gestión de contenido. Hay muchas formas. Tercera fuente del aprendizaje, los compañeros, los pares, sus compañeros muchas veces son mejor fuente del aprendizaje que el profesor, porque el profesor ya es duro en la disciplina, ya se conoce su disciplina, entonces para él todo le queda fácil y explicarlo probablemente para él le parezca muy sencillo. Mira lo que nos dice Rainer: podcast, recursos educativos abiertos, repositorios, comunidades de aprendizaje. ¿Sí? Rainer es un buen amigo de Montería, que me invitó alguna vez a formar los maestros de tecnología de allá. Y ahora que me dice Rainer, miren que allá en Montería tenía una estrategia muy bonita, que es el cuarto consejo que le iba a dar. Pero antes voy a terminar con las fuentes. Tercero, los compañeros. Tu compañero, eso es una estrategia que se llama instrucción por pares. Tu compañero te puede explicar, tu compañero te puede retar a una pregunta, tu compañero te puede apoyar en algo en lo que no estés funcionando. Ahorita existen muchas metodologías colaborativas. La metodología rompecabezas, el Phillips 66, el debate, la metodología de los 300 que salió hace poco y que está súper bonita, entre otras. Entonces, utilizar al compañero es otro recurso dentro de la clase. Y por último está el ambiente. El ambiente es una forma de aprender. Entonces, hay algunos profesores que en realidad dicen, el ambiente es 4 paredes, pupitre, tablero y pare de contar. Pero en realidad el ambiente hoy en día es muy enriquecido. Por ejemplo, los profesores de escuelas rurales, que yo creo que tienen muchos sufrimientos por cuestiones políticas que no vamos a discutir, esos profesores, los verdaderos profesores creativos en escuelas rurales, son los que más me encantan a mí. Porque ellos aprovechan la ruralidad como una ventaja. Porque ellos ya dicen, la escuela ya no es 4 paredes, la escuela es todo este campo. Entonces, por ejemplo, tengo un profesor de una escuela que hizo un proyecto muy bonito, una escuela rural, donde hacían ciencia, matemáticas, estadística, pero ahí criando los animalitos, cuidando las plantas y pues mejorando el proceso del campo. Así el estudiante se enamora del campo y no tenemos que seguir con una sociedad muy centralizada. Nos dice Eve que se puede generar una sana competencia entre los estudiantes y eso los motiva a aprender más. Bueno, sí, sobre lo de la sana competencia lo podemos discutir. Pero mira, Henry, entonces, que no, sí. en eso que estás mencionando, de que existen obviamente poblaciones que no tienen esos accesos. Obviamente a esta tecnología va un poco ligada con algo que pregunta Sara Valentón y ella dice qué sucede con profesores capacitados pero con estudiantes que deben comprar una recarga para poder acceder a Internet solamente por WhatsApp. Y mira que ahí radica parte de lo que estamos hablando y es que realmente esa labor docente no está centrada en la tecnología, está centrada en la didáctica y en la pedagogía, en eso que tú estás buscando que ellos aprendan. Hace poquito leía muchos testimonios precisamente de esos docentes que en este momento están sufriendo eso, porque están en veredas, no tienen conectividad, pues los estudiantes menos van a tener acceso a un computador, a un celular, y han implementado guías impresas que les envían y muchos de ellos hacen o visitas o llamadas o bueno, en este momento que están restringidas las visitas, muchos de ellos lo que hacen es comunicarse de alguna manera por llamadas para ser orientadores de ese proceso de aprendizaje, porque ahí en eso que mencionas de las 4 fuentes de conocimiento, el docente, al no ser la única fuente de aprendizaje, es un orientador, es un guía, es esa persona que está presente para que ayude a que ese proceso no se suspenda y pues obviamente tenga toda esa evolución que se espera. No, los retos en este momento definitivamente son muchos. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta de que sea como sea, estas nuevas estrategias, estas nuevas técnicas, estas nuevas tecnologías nos están llegando por una emergencia. Y sea como sea, lo que estamos haciendo en este momento es una emergencia, que yo, entre comillas, agradezco mucho porque esta emergencia está haciendo que muchos profesores despierten de su letargo. Sin embargo, sigue siendo una emergencia, sigue mostrándonos una sociedad
con muchas inequidades, sigue mostrándonos una sociedad que no ha comprendido el valor tan importante de la educación, desde los políticos hasta las personas y hasta el mismo estudiante. Entonces, en este momento es donde más nosotros tenemos que ser creativos, ¿sí? Como nos dice Seconte SAS, la educación evolucionó y con ella debemos evolucionar todos. A mí me gusta más la palabra evolución que la palabra revolución. La palabra revolución dice vamos a volver todo de para atrás y vamos a transformar todo. A mí me gusta la palabra evolución. Hay unas cosas que hay que cambiar para que nos adaptemos y hay otras que hay que conservar. ¿Cuáles debemos conservar? El amor por nuestros estudiantes, el objetivo, la justificación por la que lo hacemos, los factores políticos y sociales por los cuales se fundamenta la educación. Todas esas cosas que debemos conservar. Pero hay muchas cosas que hay que cambiar, empezando por la estrategia pedagógica. Entonces, como tú mencionabas, las técnicas, las tecnologías y todo esto en realidad se convierten en una herramienta del arsenal del profesor, pero no deberían ser ni camisas de fuerza, ni tampoco que sean ignoradas por los profesores. Entonces, nunca tenemos que encontrar dónde están esos recursos y saberlos utilizar. Yo, por ejemplo, soy de los profesores que yo digo, yo trabajo con las uñas. ¿Qué quiere decir trabajo con las uñas? Yo utilizo la mayor cantidad de recursos que pueda tener a mi disposición. Si tengo internet, videos, Google, Wikipedia, alta velocidad y mis estudiantes conectados, genial. Y lo utilizo y lo aprovecho. Y si lo que tengo es un tablero con una tiza y un estudiante con una cancha sucia, utilizo eso. En este momento, por el asunto de la cuarentena y del aislamiento preventivo, nos damos cuenta de que muchos estudiantes no tienen la conexión. ¿Qué necesitamos? Maestros creativos que sepan cómo llegar a los padres de familia. Muchas familias rurales no tienen la conexión de banda ancha, pero muchas familias nos hemos dado cuenta de que tienen por lo menos la conexión a través del WhatsApp. Y eso ya es, eso es más de lo que muchas personas podrían decir que tienen. A través de eso yo puedo enviarles videos, puedo enviarles materiales, puedo evaluarlos, me pueden enviar fotos, yo puedo transmitirles algún concepto, les puedo invitar a recorrer su espacio y documentarme eso. O en últimas, hacemos lo que algunos profesores están haciendo, imprimen el material y se lo llevan a los estudiantes a su casa o los dejan en la escuela y contratan a algunas personas que se los van a dejar. Antes se aprendía con radio. Hoy en día tenemos otras herramientas que nos pueden ayudar. No es lo mismo y obviamente que llama al Ministerio de Tecnologías, llama a la Presidencia, llama al Ministerio de Educación para que atiendan estas necesidades, pero mientras no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras eso sucede. Tenemos que trabajar. Otro consejo precisamente va relacionado con lo que me mencionaba Rainer de Montería, es actualícense, profesores. Yo sé que ustedes aprendieron de esta manera. Yo sé que ustedes muchas veces ni siquiera es su culpa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la educación media y en la educación primaria, tú vas a una escuela y tú ves licenciados. Personas educadas en educación. Pero miren que una crítica que yo veo en la educación superior es que en la educación superior no hay maestros formados. Es una
Es una cuestión muy irónica. Tenemos los mejores ingenieros, los mejores médicos, los mejores científicos del mundo, los tenemos educando a las nuevas generaciones en las universidades. Pero en la universidad ustedes no tienen maestros formados, no tienen licenciados, muchas veces no tienen ni el curso de pedagogía, no tienen una fundamentación educativa. Y yo, por ejemplo, si fuera rector de alguna institución, yo prefiero no el mejor ingeniero, sino el mejor maestro de ingeniería, no el mejor médico, sino el mejor maestro de medicina. Yo no le puedo exigir a una persona que sea el mejor maestro de medicina y al mismo tiempo el mejor médico. Porque tenemos 24 horas al día, no puedes haber estado en un hospital y al mismo tiempo aprendiendo cómo formar. Es que no es lo mismo a saber hacer un edificio que saber cómo un sujeto aprende a hacer un edificio. Yo, por ejemplo, invitaría a las instituciones, sobre todo las de educación superior, a que hagan procesos de actualización de sus profesores. Dentro de ellos contamos con diplomados, eh, maestrías, cursos online, pero también cosas que se hagan internamente dentro de los profesores. A mí me gustó mucho la experiencia que les comentaba de Rainer, porque ellos tenían una red de profesores de tecnología en Montería.
se reunían mensualmente entre ellos, se daban ideas, se actualizaban, se daban recomendaciones. Y hacían un evento anual al que tuve la fortuna de participar, donde ellos se actualizan mutuamente y todo el tiempo están participando. Como dice el viejo adagio, una golondrina no hace verano. Por eso, en una institución educativa, ustedes se pueden encontrar un profesor que se actualiza, que busca la herramienta y que busca ser eficiente. Sin embargo, ese no lo va a hacer, pero cuando creamos redes de profesores, los profesores empiezan a trabajar entre ellos. Entonces yo invito a las instituciones es a que creen espacios de creación de recursos educativos, de actualización de profesores, de trabajo en red entre los profesores. Porque una vez un profesor, nosotros tenemos un dicho, un tar de aceite. Una vez un profesor se unta de nuestro aceite, empieza a untar a los demás. Las instituciones deben soportar esos espacios. Tal vez con horas de labor, tal vez con incentivos. Y de alguna manera que los profesores empiecen a apoyarse entre ellos. Esa es la cuarta. ¿Cómo se actualizan? Hoy en día basta con buscar en Google o preguntarle a ese profesor que hizo esa pequeña estrategia. Oye, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste esto?
oye, compárteme esto, ¿por qué tus estudiantes salieron tan contentos? Y poco a poco empezamos a convertirnos en profesores inspiradores, eficientes y efectivos en nuestro trabajo. Y el quinto consejo es: evalúen a sus estudiantes constantemente. Entonces muchas personas dirán, no, pero es que yo no puedo estar calificando todo el tiempo porque es que calificar es muy complicado. Yo no les estoy diciendo que califiquen. Hemos creído durante muchísimo tiempo que evaluar es calificar. No, yo puedo estar observando a mi estudiante constantemente sin siquiera darle una nota, solamente un acompañamiento. Oye, Sara, que me acaba de comentar ahí. Oye, Sara, ven, yo te vi que no lograste este objetivo, no sé qué, ven, hablemos, me preocupa esta parte, preocuparse por el estudiante. Y que el estudiante se sienta no solo juzgado en su evaluación, sino que también se sienta apoyado. Un poco como cuando vas al médico. Cuando el médico te hace un examen médico, no te dice, mira, tú tienes tales niveles de... y ya. No, él se preocupa por apoyarte. Así mismo debería ser la evaluación de que hacemos los docentes. No digo que no hayan calificaciones. Yo, por ejemplo, quitaría las calificaciones de una institución educativa, pero ya la tenemos tan arraigada y hay tanta mística en ella que es muy difícil sacarla sin perder muchas cosas. Sin embargo, el proceso de evaluación debería ser objetivo. Siempre pásenle a sus estudiantes los criterios de evaluación. Herramientas para eso, muchísimas. Hay herramientas para hacer rúbricas online, hay el mismo Google Classroom nos permite, Moodle o el sistema gestor que ustedes utilicen. Existen otras formas de evaluar que no es solo un estudiante escribiendo en un papel las mismas preguntas que usted ya ha resuelto en la clase. No, existen un montón de formas de evaluar. Existen distintos tipos de preguntas, cerradas, abiertas, con criterios, con para soluciones. Existen muchos niveles del aprendizaje. Ustedes quieren que un estudiante recuerde algo. Ustedes quieren que un estudiante comprenda lo que recuerda. Ustedes quieren que un estudiante analice aplique lo que comprende. Ustedes quieren que un estudiante analice aquello que es posible de aplicar. Ustedes quieren que un estudiante evalúe después de analizar. Y por último, cada uno de esos niveles de aprendizaje, que son los de la taxonomía de Bloom, nos dicen a nosotros es una forma distinta de evaluar. Para yo evaluar que una persona recuerda algo, basta con que ella me explique. Para que yo evalúe que una persona comprende algo, basta con que esa persona me dé un ejemplo. Para que yo sepa que esa persona analiza, basta con que me explique las relaciones entre los conceptos. Y para que una persona evalúe y cree, son otras formas de evaluar. A mí me encanta evaluar la creatividad de mis estudiantes. ¿Qué lograron crear? Yo les pongo unos criterios, siempre les pongo unos criterios. Y de esa manera mis estudiantes sienten que es objetivo y que además es un reto que pueden superar. No digo que no haya mis estudiantes que no hayan perdido mis materias. A mí me duele siempre que un estudiante pierde mi materia, pero prefiero que se quede un semestre más conmigo y que yo lo pueda acompañar que un estudiante que yo estoy soltando sin las competencias. Mi trabajo es acompañarlos, ¿sí? Aquí tengo algunos de mis estudiantes y lo han visto, ¿sí?
pero tampoco puedo dejarles todo fácil, porque si no el mundo se los va a tragar. Entonces, para resumir, 5 consejos. Uno, conozcan a sus estudiantes, sepan quiénes son, vean sus redes sociales. No todos pueden ser sus amigos, pero pues en algún momento podrá surgir alguna amistad o alguna relación mentor-mentoreado, que son muy valiosas y que sus estudiantes las agradecerán en el futuro. Eh, Hagan que el proceso, sientan pasión por su proceso educativo para que transmitan esa magia a los estudiantes. Hagan que su proceso sea activo y utilicen las herramientas que hay para eso. Actualícense y evalúen a sus estudiantes constantemente, lo cual no implica que los estén calificando. 5 consejos me pidió Cata y podría lanzar más, pero digamos que esos abarcan muchas cosas. Sí, pues mira, de hecho, dentro de todas esas cosas que has dicho, hay algunas cosas que me parecen muy importantes. No sé cuántas personas de los que están acá conectados son docentes, de pronto se ponen un corazoncito. Pero mira que ayer estabas dando una capacitación, yo estuve ahí pendiente. Y Sí, no entonces te vi, yo saliste en la ruleta, pero estabas, no te, no, no, y no, 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 no estaba, no entré. estabas dando unos tips que me parecen muy importantes, más que tips son ideas. Porque a veces cuando estamos formando se nos olvida un poco eso que tú estás diciendo, esa creatividad que podemos implementar. Y me pareció muy chévere cuando tú decías, es que yo cuando empiezo muchas de mis clases, le digo a mis estudiantes, les voy a dar 4 papas calientes, son 4 preguntas que sí o sí, el reto es que ustedes se tienen que deshacer de ellas y hacerme las preguntas en este tiempo de clase. Quisiera que nos compartieras más ideas de eso y te lo digo por qué, porque de pronto hemos estado un poco hablando de lo que hemos vivido en esta transformación educativa con todo el tema del COVID, que la verdad me parece que es muy bueno. O sea, yo siento que toda crisis sí o sí tiene que dejar lo mejor de todos y digamos que también invito a que tengamos esa posición. Y es que nosotros no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar las cosas que impactan con nuestras acciones. Si nosotros somos docentes, si nosotros somos estudiantes, desde el lugar en el que estamos podemos cambiar las cosas. Entonces es un poquito más a dejar de ver el problema y encontrar de qué manera nosotros podemos aportar de una manera positiva. Entonces, te lo digo ¿por qué? Porque ahora con este montón de recursos educativos, de aprendizaje y etcétera, siento que también se está cayendo, o sea, hay otra forma de aprendizaje que es el aprendizaje de cursos virtuales, en donde se está cayendo en que lo mismo, la única fuente es ese conocimiento que se tiene allá, pero que pueden muchas veces, o sea, que muchas personas están creando cursos y son personas independientes o gente que empieza a enseñar y también ha caído en ese tema de acá te pongo, acá te dejo y chao, pero no utiliza tampoco esas 4 fuentes de aprendizaje, no utiliza esos espacios para que la gente interactúe, haga coevaluaciones, que cuando tú decías, no, yo no voy a ponerme a calificar, los docentes le tienen o le tenemos, porque a mí también me parecía tenaz cuando le decían a uno tiene que evaluar y yo decía, no, terrible, porque en muchos casos sí supone por las metodologías que exigen que uno tenga que sentarse a llenar una lista y todo eso, pero eso no necesariamente es la única manera de evaluar ni de retroalimentar. Podemos generar metodologías para que entre las mismas personas que están compartiendo el aprendizaje se autoevalúen, compartan y asimismo estimulemos ese aprendizaje. Entonces, en estos cursos que te digo que estoy viendo, es como que también ponen los contenidos y allá los dejan, pero ven, ¿por qué no al menos utilizas alguna herramienta colaborativa? ¿Por qué al menos no utilizas alguna herramienta de esa que sea un disparador de aprendizaje y que no solamente uno se siente y lea y como que, bueno, sí, es que lo necesito, entonces me siento y lo leo, sino que realmente las personas se enamoren de lo que es el aprendizaje, porque el aprendizaje no es solamente entrar a una biblioteca de datos y buscar, sino realmente aprovechar todo este mar de cosas que podemos tener y que tenemos a disposición. Sí, mira lo que dices ahí, aprender es esencialmente divertido. De hecho, neurológicamente, cuando tú aprendes, tú liberas una serie de endorfinas que hacen que te sientas bien. O sea, aprender es esencialmente placentero. Pero a la escuela parece habérsele olvidado. La escuela parece haberse olvidado que aprender es rico, que aprender es delicioso.
Pero claro, como hemos convertido en eso que tú mencionas, que es lo monológico, unidireccional, los seres humanos no estamos diseñados para ese tipo de cosas. Podemos poner atención 25, 30 minutos a algo, pero en realidad, hasta que no nos llamen a la acción, nosotros en realidad no disfrutamos y no aprendemos. Douglas Barnes ya lo decía como en el 88, está el cono del aprendizaje activo. Es decir, tú recuerdas 10% de lo que te dicen, 20% de lo que lees, 20% de lo que escuchas, 50% de lo que ves y al mismo tiempo escuchas, pero lo que más recuerdas es aquello que tú hiciste, aquello en lo que tú participaste de manera activa. Y lo que Ahora, enseñaste, el 90%. y de lo que enseñas también, porque estás haciendo algo. Por eso ayudar, decirle a nuestro estudiante que le enseñe a otro de nuestros estudiantes es valiosísimo. Yo, Ganador. por ejemplo, me pongo a pensar ahorita que hablabas de las herramientas. Cuando hablamos de herramientas colaborativas, podemos decir herramientas digitales. Existen muchísimas y sus estudiantes tienen acceso. Pero me gusta mucho una experiencia que me comentaban de allá, precisamente de Monterrey, una profesora rural. Enseñar programación sin computadores. Es que no hay computadores. O los computadores que hay son en un lugar donde hace muchísimo calor y no podemos estar ahí. O el computador está dañado o desactualizado. Pues la profesora, de hecho ganó un premio, hizo el Scratch, pero con cartón. Y sus estudiantes lo que hacían era en la pared ir construyendo algoritmos que les permitían a los estudiantes ir aprendiendo la lógica. Por lo menos eso es lo más importante, la lógica. Listo, ya en su momento lo programarán. Pero me doy cuenta de que no se necesitan herramientas digitales para hacer creatividad en la educación. Yo, ahorita la pregunta que tú me hacías sobre cuáles son algunas ideas que podría compartir, yo sé que algunos de mis estudiantes están aquí conectados, voy a pedirle la participación activa a uno de ellos, el que quiera, Natalia, Gustavo, Así Natalia, voluntariamente, voluntariamente, voluntariamente. como son todas mis clases, activas, ¿sí? Y si no, saco la rueda del destino, que es una de las estrategias que yo he usado. Coméntenme, ¿alguna experiencia, si están todavía por ahí, alguna experiencia que ustedes recuerden, alguna técnica que yo haya utilizado en nuestras clases, que ustedes digan, esta me gustó? ¿Cuál? A ver, vamos a dar unos segunditos. Si es que están ahí, porque pues no veo aquí los participantes. A ver. Bueno, y si Ah, no, sí, aquí también están. que los docentes que están, Ah, sí, aquí están. que nos Aquí están mis compartan también estudiantes, aquí están. su experiencia. La ruleta, dice John. Bueno, la ruleta, listo. La ruleta es en realidad, yo utilizo una aplicación que se llama Classcraft, que es una aplicación que ludifica el aprendizaje, donde cada uno de mis estudiantes es un héroe dentro de un universo ficticio y ellos van ganando premios y puntos de experiencia por realizar el proceso de aprendizaje correctamente. Y van perdiendo puntos de vida dependiendo pues de cómo se comporten y de cómo entreguen las tareas, ¿cierto? Si pierden puntos de vida, básicamente hacen una penitencia, y si ganan puntos de vida, pues lo que ganan es notas. Entonces, todo el tiempo mis estudiantes están atentos, espero, bueno, la mayoría del tiempo, a veces no, y mis estudiantes saben que en cualquier momento llega la rueda del destino. La rueda del destino no es más que una manera muy divertida de decir dedocracia. Sale una persona y esa persona tiene que cumplir un reto. Los retos pueden ser sencillos o complejos. Por ejemplo, los retos pueden ser, tienes que hacerme una pregunta sobre el tema que estamos viendo en 10 segundos. Entonces, claro, como todo el tiempo puede suceder, esto tengo que estar poniendo atención. O los retos pueden ser un poco más complejos, como por ejemplo, dime qué es lo que sale después de ejecutar estas líneas de código. Los estudiantes tienen que estar atentos porque los seres humanos nos motivamos por dos cosas: por buscar bienestar y por evitar perder el bienestar. Ese pequeño jueguito de ganar puntos de experiencia y perder puntos de vida es una manera de implementar ese tipo de motivación, y la verdad es que gusta muchísimo, y a los profesores también, porque esa misma estrategia, pero con una ruleta de verdad, ruleta, la transmití a mis profesores que formé ahora y parece que la están usando y les parece la bomba. Eso hace que los estudiantes estén atentos todo el tiempo. Bueno, otra participación, a ver, ¿quién está por aquí? Vamos a hacer la ruleta, la ruleta dice que me participa, no todos son mis estudiantes aquí, hay gente que no conozco. Viviana Cortés, ¿es la Viviana Cortés que yo conozco? ¿O es otra Viviana Cortés? Bueno, Viviana, Erika, háblame. Dime una de las estrategias que hayamos utilizado en clase que te haya gustado. Bueno, mientras Erika nos responde, mira que hay algo muy importante en eso y es que también cambia mucho la forma en la cual los estudiantes perciben
esa manera de hacer como seguimiento a ese aprendizaje que tú les estás dando, ¿no? Porque es muy diferente que yo digo, bueno, se callan, ponen atención y el que no me responda se gana una mala nota, lo saco del salón, le bajo el puntaje, porque eso ya es negativo, eso ya es, Dios mío, qué pereza, qué horrible, ya Sí. llegó aquí esta persona inquisidora a exigirme, a meterme y mira que ese conocimiento, porque sí, y era algo, una charla que tenía precisamente ayer con mi mamá porque era un tema que ella me decía, es que yo no entiendo tú por qué si la niña, mi hija, te dice, yo no quiero aprender eso, tú le dices que bueno, ¿cómo así? No, es que en mi época tiene que aprender y tiene que hacerlo y cómo es posible que si ella te dice no quiero, entonces no quiero. No, es que tú le tienes exigencia. Yo le decía, es que el aprendizaje tiene que arrancar de una motivación propia. Yo no puedo exigirle, te lo tienes que aprender, o sea, sí, obviamente puedo ir más como mamá, pero realmente, ¿qué voy a lograr? O sea, eso es un arma de doble filo porque evidentemente un hijo va a hacer caso, un estudiante, si no quiere perder una materia, va a hacer caso, pero realmente lo que impactamos a esa persona cuando estamos enseñando es súper profundo. Y es que podemos llevar a que esa persona diga, en mi vida quiero volver a hacer eso que me obligaron a hacer, simplemente por la manera en la que me llevaron a ese aprendizaje. Entonces estamos generando el efecto completamente opuesto a lo que en realidad queremos. Entonces yo le decía, mira, no quiero lograr eso, no quiero, porque además a mí me pasó precisamente por esa forma. Ya me decía, tienes que, y hubo cosas que yo decía, ay no, ahora que yo ya tomo mis decisiones y eso, olvídate, tal cosa, no, en la vida la vuelvo a hacer. Y pues a la final entonces termina siendo algo muy negativo. Entonces mira cómo estrategias tan sencillas y tan simples evitan de verdad esos grandes impactos que generamos y que pueden ser muy, pues que lastiman a las personas. O sea, realmente la labor que nosotros hacemos cuando estamos enseñando impacta vidas, impacta pensamientos, o sea, todo. Entonces, creo que es una gran responsabilidad cuando nosotros nos hacemos cargo de un proceso de aprendizaje y como somos responsables, es importante que seamos conscientes, que digamos, de qué manera puedo hacer yo que realmente esto sea algo que genere beneficio para las personas que me rodean. Eso es uno de los impactos que tuvo el humanismo liberal en el mundo del siglo XIX. O sea, ahorita en este momento todos somos humanistas liberales, querámoslo o no. Porque todos pensamos que nosotros como ciudadanos, eh, humanos, estudiantes, consumidores, todo surge de nuestra motivación. Y a mí me parece que eso es muy valioso, porque ¿para qué yo quiero que un estudiante aprenda matemáticas? Apréndalo porque lo tiene que aprender. No, mostrémosle por qué es valioso aprender. Me hace llevar a una estrategia que realicé una vez en un campamento de verano con unos estudiantes, donde aprender y practicar las matemáticas en realidad era para que su pizzería de mentiritas de cartón pudiera ganar más dinero, básicamente, y para ganar a las otras pizzerías. Entonces había unos que vendían ingredientes y otros que preparaban pizzas. Entonces sumaban, restaban, multiplicaban, dividían y todo eso, pero porque le veían el valor. Claro, ahí es simulado, pero ¿cuánto valor veríamos hoy en día si las personas pudieran entender, por ejemplo, los datos estadísticos del COVID-19? ¿Cuánto valor tendríamos si las personas pudieran entender este fenómeno a una escala global, aplicando esa tremenda álgebra que nadie la sabe aplicar porque es que nadie sabe para qué le servía? Pero si nosotros nos dijeran, vea, es que sirve para que su vida, la matemática es para su vida y la matemática es bellísima en sí misma, nadie le correría. Y es más, la gente acudiría, tal como acuden a educación física, educación artística o a algo que disfruten mucho en este momento. Entonces, bueno, tenemos aquí una participación de Erika, ¿sí, no? Ella dice que al inicio Erika. de las clases se hacía un recorderis de las clases pasadas y eso hacía que uno mantuviera ese conocimiento aprendido ahí presente. Eso lo dijo Lucía. Sí, Erika. Lucía. Erika, Ah, ¿qué? ok. Erika, que no le gusta que le digan Lucía. Ah, ok, ok. Yo no sé por qué tienes tu nombre Lucía y no te gusta que te digan Lucía, Erika. A menos que sea otra Erika y esté yo totalmente confundido. Pero bueno,
Ven, yo conozco a mis estudiantes. Yo sé que a Lucha no le gusta que le digan Lucha. Y yo no sé si somos amigos o pudiéramos decir que somos amigos, pero en realidad conozco ese tipo de cosas y disfrutamos ese proceso. Reír es parte importante del proceso educativo. Entonces, mire que eso es una cosa que se nos ha olvidado. Los maestros estamos centrados tanto en nosotros que nosotros llegamos y decimos teorema. A mí no me importa si el estudiante sabe qué es un teorema o qué fue lo que vimos la clase anterior. A mí no me importa, lo importante es que yo enseñe.